Imagina despertar y darte cuenta de que tu ciudad ya no suena igual. Las calles están vacías, las puertas cerradas, y lo único que ves son cuerpos siendo llevados sin explicación. Nadie sabe qué está pasando, pero todos sienten lo mismo: miedo. Porque en cualquier momento podría ser el siguiente. Así se vivían las pandemias en la antigüedad, y lo que la gente hacía para sobrevivir era tan extraño que hoy parece imposible. Cuando una pandemia llegaba a una ciudad en la antigüedad, no había anuncios ni noticias, solo señales. Primero, alguien enfermaba, luego otro, y en cuestión de días, el miedo se extendía más rápido que la enfermedad. Las calles comenzaban a vaciarse, los mercados cerraban y las familias se encerraban en sus casas sin saber si eso las protegería o las condenaría. El aislamiento era el primer recurso. La gente se encerraba por miedo, no sabían cómo se transmitía la enfermedad. Algunos creían que el aire estaba corrupto, básicamente la teoría del miasma, que decía de forma sencilla que las enfermedades venían del aire sucio o contaminado. La gente en la antigüedad creía que los malos olores de basura, cuerpos en descomposición o lugares húmedos liberaban algo invisible que enfermaba a las personas. Muchos morían dentro de sus propias casas, sin ayuda. En pandemias como la peste negra, los desvividos eran tantos que se enterraban en fosas comunes. Carros pasaban recogiendo cuerpos. No había rituales funerarios adecuados. Esto rompía completamente la vida social y religiosa. Otra cosa que se vivía era el abandono. Personas abandonaban a familiares enfermos y médicos evitaban atender pacientes. Ciudades enteras quedaban parcialmente desiertas. El miedo era más fuerte que los lazos humanos. Y entre otras medidas drásticas que muestran la desesperación de supervivencia. Los tratamientos extraños eran otro recurso más. Las sangrías, quitar sangre para equilibrar, por ejemplo. Hierbas sin evidencia y amuletos o rezos. Algunos tratamientos empeoraban la situación. Muy triste, sin duda, las medidas que reitero fueron desde la desesperación profunda de supervivencia. Mencionamos la peste negra antes. Y es que es un excelente ejemplo de lo que hablábamos. Un tema extenso que me gustaría resumir ahora. Ve dejando tu like y vamos a ello. Año 1347. Barcos llegan a Europa, pero no traen riquezas, traen muerte. Al principio nadie entiende lo que está pasando. Personas sanas comienzan a enfermar de un día para otro. Fiebre alta, dolor insoportable y unas extrañas hinchazones oscuras en el cuerpo que parecían anunciar el final. La enfermedad era causada por la bacteria peste bubónica, transmitida por pulgas que viajaban en ratas. Pero en ese tiempo nadie lo sabía. En cuestión de días, la persona dejaba de existir. Y lo peor es que empezaba a propagarse sin control. Casas enteras quedaban en silencio, familias completas desaparecían y las ciudades comenzaban a vaciarse. La muerte se anunciaba en Europa, en cifras de millones y millones. Fosas comunes por falta de espacio, carros recogiendo materia humana desvivida día y noche. Había tantas personas sin signos de vida que ya no había tiempo ni manos suficientes para enterrarlos. Sucedía lo que mencionábamos al inicio. Personas abandonaban a sus propios familiares. Médicos huían. Se pensaba que era castigo divino. La gente no solo temía a la enfermedad, temía a todos los demás. En sus intentos de protección, usaban máscaras con pico llenas de hierbas, perfumes para limpiar el aire y encierros improvisados, basados en la idea del aire contaminado, la teoría del miasma. Cuando finalmente terminó, no solo habían millones que dejaron de vivir, había cambiado al mundo para siempre. Pero lo más inquietante es que algo tan pequeño pudo acabar con casi toda una civilización sin que nadie entendiera por qué. Y aunque esto suena aterrador, lo que la gente hacía para intentar curarse era aún peor. ¿Qué hay de las civilizaciones antiguas? En donde pudiera parecer que los recursos eran aún más limitados. Tenemos la plaga de Atenas,
En la antigua Grecia, durante una batalla, una enfermedad comenzó a propagarse dentro de la ciudad de Atenas. Nadie podía salir y pronto nadie podía escapar. Fiebre, sed extrema, llagas. Caos total dentro de la ciudad amurallada. La gente moría en las calles y templos. El propio historiador Tucídides enfermó y sobrevivió para contar algo aterrador. Los enfermos eran abandonados y las leyes dejaron de importar. La forma de vivir las pandemias en la desesperación no cambia. Por otra parte, en el escrito de Galeno encontramos a la peste en Roma, peste antonina. Siglos después, el Imperio Romano, uno de los más poderosos del mundo, comenzó a derrumbarse por una enfermedad invisible, posiblemente viruela o sarampión, que desvivió a millones y debilitó al ejército romano. Los soldados regresaban de la batalla, pero no traían victoria, traían la enfermedad consigo. Por último, hablemos del Códice Florentino, en donde encontramos también otra pandemia, la viruela. Una de las pandemias más devastadoras ocurrió en América, tras la llegada de los europeos. La viruela arrasó poblaciones indígenas, civilizaciones como los mexicas quedaron debilitadas, no tenían inmunidad. La enfermedad avanzaba más rápido que cualquier ejército. Y cuando los conquistadores llegaron, muchos ya estaban siendo desvividos. Recordemos que hubieron varios viajes de los europeos y lamentablemente se llevó la enfermedad, al menos está, de forma inconsciente. Ahora bien, sabemos que en las pandemias hay cuarentenas. ¿De dónde se originó? Cuando las pandemias arrasaban ciudades enteras, la gente entendió algo, aunque no supiera por qué. Si evitaban el contacto, tal vez podían sobrevivir. Y así nació una de las medidas más importantes de la historia, la cuarentena. Ahora bien, ya hablamos que al inicio no era la mejor forma de curarse o evitar contagios, el aislamiento. La cuarentena como tal acomodó eso. Por ejemplo, en ciudades comerciales como Venecia en el siglo XIV, barcos llegaban con mercancía y enfermedades. Así que las autoridades tomaron una decisión radical. Nadie podía bajar del barco durante 40 días. De ahí viene la palabra cuarentena, de 40. Se crearon islas especiales llamadas lazaretos. Personas enfermas o sospechosas eran enviadas ahí. Nadie entraba y casi nadie salía. De cierta forma, era con una intención de librarse del problema. Eran lugares de espera donde el tiempo decidía si vivías o no. Y bien, esta fue la historia de las pandemias y cómo se vivían antes, muy parecido a ahora. La forma desesperada de enfrentar estas situaciones de imprevisto no siempre es la más adecuada ni está en la mano de nadie. En algunas regiones se llevó una pandemia hasta la mitad de la población. Millones de personas desaparecieron en pocos años, ciudades enteras quedaron casi vacías y familias completas dejaron de existir. El mundo literalmente perdió a gran parte de su gente. En muchas ocasiones se debilitaron imperios. Peste antonina debilitó al Imperio Romano y en América, la viruela facilitó la caída de los mexicas. Eso, y entre otras consecuencias económicas y emocionales, sobresalieron en gran parte del mundo. Si te gustó este video y quieres un iceberg especial de pandemias, suscríbete, deja tu like, deja tu comentario y te espero en el siguiente video.